A contramano. El tema de drogas a nosotros nos interesa mucho, está lleno de contradicciones, no tiene grieta como son los temas que en general nos fascinan, todo el mundo está completamente de acuerdo más o menos en cuáles son las conductas apropiadas con respecto al flagelo del narcotráfico, así lo llaman. Bueno, nos interesa mucho la opinión de Mariano Fusero, él ha salido al aire con nosotros alguna vez, él es presidente de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos. Queremos actualizar el tema. ¿Cómo te va, Mariano? Simón te saluda. Buenas noches, Simón, para vos y para toda la audiencia. Un gusto nuevamente hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, a ver, contanos, ¿hay algún tipo de evolución en este tema? A ver, como evolución positiva podemos tomar, obviamente, el tema de uso terapéutico de cannabis, ¿no? Es una evolución que se dio en los últimos años, a partir del año 2016, donde se aprueba una ley en el Congreso Nacional. Va teniendo impacto también en algunas provincias y municipios que van tomando sus propias iniciativas y principalmente lo que se debatió por entonces es la accesibilidad de la sustancia para con las personas que necesitan de la misma para diversas patologías, enfermedades, dolencias, y venían utilizando esta sustancia con buenos resultados hace mucho tiempo, ¿no? O sea, no, la legislación y el reconocimiento institucional llega de una forma media tardía en comparación a la gran utilización que se viene dando de esta sustancia, no solo a nivel local, sino a nivel mundial, donde muchas legislaciones, alrededor de 40 legislaciones del mundo, ya tienen la contemplación de la utilización de la sustancia para fines terapéuticos. Pero por entonces, en un contexto bastante reacio a reconocimiento de los derechos humanos, como fue el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri, con su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, etcétera, se consiguió una ley muy pobre que después fue eso enmendado por un decreto reglamentario del actual gobierno, donde se reconoció finalmente la accesibilidad de la sustancia por la vía de los autocultivos, ¿no? O sea, autocultivo con fines personales, autocultivos también cooperativos, ¿no? Que pueden juntarse y van a participar la sociedad civil organizada, etcétera, y también cultivos para terceros. Esta normativa la podemos dar como un paso positivo, obviamente un paso bastante mínimo en comparación a un abordaje integral que se debería dar a una nueva política de drogas cuando nosotros somos un país que seguimos penalizando a las personas que consumen. Esta es una gran excepcionalidad del tema del uso terapéutico, pero en la práctica sigue pasando que las personas que consumen esta o cualquier otra sustancia de las que están fiscalizadas siguen siendo materia de criminalización selectiva por parte de las fuerzas policiales. Y después, bueno, para hablar un poquito más del avance hace poco se pautó lo que sería la agencia de control para lo que sería la industrialización de esta sustancia, también con fines terapéuticos, y se suma también lo que sería la utilidad industrial del cáñamo, ¿no? Como avances, digamos, de naturalizar la oportunidad que brinda esta sustancia, ni más ni menos una planta en sus diversas características para, ya sea para fines terapéuticos, medicinales o para fines industriales. Faltaría la gran pata, que sería el uso recreativo, el uso adulto, que hace en razón de verdad, o sea, la gran mayoría de la población que consume la sustancia, ¿no? No la gran mayoría de la población que consume la misma no lo hace con fines terapéuticos medicinales ni cultiva cáñamo como para realizar textiles o hojas de papel, ¿no? Bueno, eso lo dejamos en manos de la industria. Yo el tema del cáñamo industrial, la verdad no lo veo, no lo localizo dentro de la materia de derechos humanos, el uso terapéutico sí, pero como digo, impacta en la realidad en un segmento de la población bastante pobre, o sea, en cantidad, en lo cuantitativo, cuando la gran mayoría de las personas consumen esta y otras tantas sustancias con fines recreativos adultos y las mismas deberían estar despenalizadas cuanto menos y obviamente acompañadas por las instituciones si es que estas personas tienen un consumo problemático, ¿no? ¿La policía sigue persiguiendo y acosando a aquellos que fuman de manera recreativa marihuana, por ejemplo? Sí, eso no varía en los últimos años, lamentablemente no varía, y gobierno tras gobierno, ya sea a nivel nacional como en los gobiernos provinciales, tenemos estadísticas bastante escandalosas de que sigue siendo materia de criminalización selectiva las personas que consumen, ¿no? O sea, en porcentajes que van
desde 40 a 60% de las causas que circulan, por ejemplo, en la justicia federal, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino que también está en diversas provincias. Bueno, vemos que esas causas significan un gran porcentaje, como decía recién, de las causas que están en marcha dentro de la justicia federal, una justicia que en definitiva estaría vinculada o debería estar vinculada a delitos graves, ¿no? O sea, como sería el tema de terrorismo, el tema de corrupción, el tema del narcotráfico a gran escala, el tema del lavado de activos, bueno, todas esas cuestiones que deberían estar vinculadas, bueno, el 40-60% de las causas se lo lleva la criminalización selectiva. Por más que después en la práctica se aplique o no algún antecedente jurisprudencial, como el caso de Arriola del año 2009, donde estas personas son sobreseídas, como digo, en el transcurso del tiempo, pero la criminalización causó sus estragos igual, ¿no? La persona fue o allanada en su domicilio o requisada en la vía pública, se le armó una causa, quizá pasó por la detención, quizá no, pero la detención de las policías o las penitenciarías, ya sabemos los riesgos que conllevan, la mala experiencia también, la estigmatización social, vecinal, familiar, que significa tener una causa penal relacionada a la temática de drogas. Imaginemos ni más ni menos los vecinos y las vecinas cuando ven un allanamiento de algún domicilio con la camioneta que dice drogas peligrosas y todo con armamentos largos y etcétera, ¿no? Pues, parece que van a buscar un delincuente pesado, un narcotraficante, y muchas de las veces son por plantas, ¿no? O sea, por 5, 10 plantas, 15 plantas, o lo que sea, ¿no? Por lo cual, o sea, sigue pasando no solo con el hecho de la criminalización de las personas que consumen motivo de la tenencia para consumo personal, sino también, como recién decía, con el tema del autocultivo, siempre y cuando las personas no estén registradas en el registro de ReproCan, que es el único o la única vía, mejor dicho, que permite a las personas cultivar legalmente y sin riesgo, entre comillas, porque hay algunos allanamientos que siguen sucediendo hacia personas registradas, sin riesgo, entre comillas, de ser criminalizados después, porque a la corta de la larga pueden demostrar su tenencia legal y cultivos legales de estas plantas al estar registrados, ¿no? Pero bueno, son excepciones, como recién hablamos al comienzo, pero sigue sucediendo a gobierno tras gobierno una criminalización selectiva de las personas que consumen como una auténtica política de Estado, podríamos decir. Eso no varía por las fuerzas políticas, ¿no? ¿Y a los traficantes grandes se los acosa? ¿Se los persigue? La verdad que no tanto, o sea, según las mismas estadísticas que recién reflejaba, que dice que entre 40 y 60% de las causas van direccionadas a las personas que consumen con delitos de tenencia, solo el 3% de las causas en la justicia federal están relacionadas al narcotráfico de gran escala o al lavado de activos, ¿no? Y tenemos varias experiencias de connivencia institucional, policial, ni que hablar en Rosario, ni que hablar también alguna experiencia en la provincia de Buenos Aires respecto del financiamiento de determinados partidos políticos, la gran causa que quedó en la nada de los aportantes truchos de Vidal, alguna que otra causa también relacionada, por ejemplo, en Entre Ríos, con un intendente también de la misma fuerza política de Cambiemos, ¿no? Que estuvo condenado a 6 años de prisión, falleció hace unos años atrás. Me estoy refiriendo al señor Barisco, ¿no? Como intendente de Entre Ríos, donde también estuvo condenado por narcotráfico, y no solo las fuerzas políticas, institucionales y policiales, de lo policial, ejemplo, abunda, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, como recién decía, pero también hay que hablar de otro poder, que es el poder judicial y los jueces, ¿no? No nos olvidemos de la causa y la condena que tuvo el juez Reynoso, que se lo visibilizaba como un paradigma en la lucha del narcotráfico, con sus escasos recursos en el norte argentino, en Orán, Salta, etcétera, y la verdad estaba muy vinculado a una red de narcotráfico internacional proveniente de Bolivia, con un narcotraficante boliviano de apellido Rosales, y bueno, fue una causa de gran magnitud donde transcurrían toneladas y toneladas de cocaína en camiones, por ejemplo, camiones cisterna, me acuerdo, y bueno, y terminó en una condena que todavía está prisionizada esta persona. Hay connivencia de diversas, como digo, fuerzas políticas, de diversas instituciones, de diversos poderes del Estado, etcétera, que realmente hace que estas conductas relacionadas al tráfico a gran escala no sean materia de selectividad penal, podríamos decir, ¿no? En contraposición a lo que recién hablábamos de las personas que consumen o también de las personas que venden a pequeña escala, ¿no? Que son los otros
grandes clientelas del poder punitivo. Bueno, la cuestión del narcotráfico y menos aún del lavado de activos no son conductas que llamen mucho la atención aparentemente ni en las fuerzas policiales, ni de investigación a nivel federal y tampoco de la justicia penal, ¿no? Decime, ¿la ilegalidad de las drogas es negocio? Obviamente, o sea, la ilegalidad, como digo por ahí, es la plusvalía de mercado, ¿no? O sea, una planta como el cannabis o la amapola o cualquier planta de origen natural, la coca, son plantas silvestres que en definitiva no tienen ningún valor comercial, ninguna plusvalía, sino es por la ilegalidad, la clandestinidad, lo que precisamente le brinda a la característica a este negocio tan lucrativo, ¿no? O sea, son montos que realmente le llama mucho la atención a nivel internacional, es una gran economía subterránea. Estamos hablando, por ejemplo, del negocio de la cocaína de alrededor de 3,2 billones de dólares, ¿no? Con B larga, de los cuales, o sea, los grandes porcentajes se lo quedan a aquellos países que se dicen ser los paladines de la lucha contra el narcotráfico, el flagelo a nivel internacional, por ejemplo, Estados Unidos. Cuando uno observa los datos de quién se lleva gran parte de estos recursos, observa que Estados Unidos se lleva 44% de los recursos del negocio, por ejemplo, de la cocaína, en su mercado interno, ¿no? En su mercado minorista, donde es muy lucrativo la venta de esta sustancia. Y después, para seguir con este dato, tenemos que alrededor del 33% se lo lleva a Europa, también con su mercado de abastecimiento minorista. Ahí tenemos el 77% de los recursos de los países del norte, ¿no? Los países centrales, podríamos decir con alguna definición. Y después, cuando uno observa cuántos recursos quedan en la región productora, obviamente que la región andina es la que mayor produce a nivel internacional. Colombia abastece alrededor del 70-75% de la cocaína que se consume a nivel mundial, y vemos en la región andina que queda únicamente alrededor del 3% de esos recursos, ¿no? El 20% se los lleva el narcotráfico a gran escala, pero el 3% se lo queda en la región productora y a los campesinos, que son constantemente hostigados, que son desplazados, fumigados con venenos, etcétera, únicamente le queda 1% de esas ganancias. Entonces es un negocio transnacional a gran escala. Yo me acuerdo a Zaffaroni en su momento cuando dijo allá por 2002 en el Congreso de la Nación que la legalización de las drogas es un suicidio de las finanzas internacionales, ¿no? Claramente esa economía ha sustentado bastante la economía también formal, o sea, las crisis de 2008, etcétera. Uno observa que lo que serían estos recursos ilegales fueron gran parte del sostén de lo que sería como para paliar los efectos de la crisis, por lo cual es un negocio muy lucrativo, muy interesante, que también brinda poder, que brinda también esa permeabilidad, como recién decíamos, en determinadas instituciones públicas, a representantes también de la sociedad, etcétera, por lo cual es lucrativo no solo en términos monetarios, sino también en términos políticos, ¿no? Y simbólicos, y también como territoriales dentro de la sociedad, por lo cual es un negocio que se basa claramente y únicamente, podríamos decir, en la ilegalidad. Decime, ¿cuál de las drogas constituye el mayor negocio? La cocaína, claramente. La cocaína es con la commodity internacional ilegal más lucrativa del mundo. Y eso viene sucediendo hace muchísimos años, décadas atrás. Cuando uno observa que es la más lucrativa, pero no significa que es la sustancia que mayor se consume a nivel mundial, ¿no? De las ilegalizadas. O sea, la sustancia que mayor se consume es el cannabis, claramente, pero no es una sustancia tan lucrativa como el negocio de la cocaína. Y después van emergiendo otros grandes negocios, lo que pasa no tienen tantos mercados al día de hoy, ¿no? De sustancias, de las nuevas sustancias psicoactivas, también de metanfetaminas y de derivados también del opio, ya sea de origen vegetal o de origen sintético, que en algunos mercados, principalmente de países del norte, de Estados Unidos, de Canadá, de algunos países europeos, de Rusia, etcétera, son mercados relativamente importantes, pero al día de hoy no se le asemejan a lo que sería el mercado de cocaína con los números que recién acabamos de reseñar, ¿no? Hay un caso que mucha gente puede desconocer de un abordaje completamente diferente al problema de las drogas que sucedió en Portugal. Contanos brevemente en qué consistió y cuáles fueron los resultados. A ver, el caso de Portugal es bastante emblemático porque fue uno de los primeros países en sí que empieza a abordar el tema de criminalización de las personas que consumen de una forma mucho más sensata y humanitaria, podríamos decir.
Lo que hace Portugal allá por 2001 fue descriminalizar a las personas que consumen, ¿no? Aplicando un sistema de umbrales que después fue definido por la jurisprudencia, por los mismos tribunales, donde se estableció que la persona que tenía en su poder determinadas sustancias ilegalizadas, siempre y cuando la cantidad fuera inferior a la dosis que se supone que son para 10 días de consumo, esa persona tendría que estar descriminalizada, ¿no? Y a esa persona se le invita, en definitiva, en la práctica funciona así, a las comisiones de disuasión, ¿no? Que son compuestas por psicólogos y psicólogas, abogados, abogadas, trabajadores sociales, etcétera, donde pueden establecer ante esta persona una advertencia, establecer trabajos comunitarios, establecer un tratamiento, o si no, algo así como una multa, algo pecuniario, ¿no? O sea, que podría establecerse como sanción ante principalmente la reiteración. Y para definir esto, los umbrales, o sea, la jurisprudencia estableció, por ejemplo, aquella dosis que es bastante arbitrario, ¿no? No todas las personas consumen en la misma magnitud, no todas las personas tienen la misma tolerancia respecto del consumo, etcétera. Pero se estableció, por ejemplo, 1 gramo de heroína, éxtasis o anfetaminas, 2 gramos de cocaína, 25 gramos de cannabis, 5 gramos de hashish, ¿no? Como para umbrales dentro de los cuales las personas estarían exentas de criminalización. Esto lo que significó en definitiva es que todos los presupuestos que estaban direccionados a la criminalización selectiva de las personas que consumen, mal utilizados, ¿no? En la práctica, nosotros recordemos que desde nuestra organización hicimos un informe hace unos años atrás, donde relevamos, por ejemplo, que en nuestro país, desde los años 2016, 2017 y 2018, el Ministerio Público Fiscal a nivel nacional había gastado en esos 3 años 122 millones de dólares, ¿no? En la criminalización de personas que consumen. Y prácticamente el 90% de las causas no llegan a nada, principalmente por la aplicación del fallo Arriola. Sin embargo, como acabamos de decir hace un rato, la criminalización trae sus consecuencias y sus estragos, por más que la persona en definitiva después no termina siendo condenada, ¿no? Pero volviendo a Portugal, o sea, lo interesante es que los recursos puestos en materia de criminalización allá por 2001 se direccionaron en materia de políticas sanitarias y principalmente abordajes de reducción de riesgos y daños. Y ahí uno observa claramente que obviamente bajan los índices de criminalización de las personas que consumen y empiezan a aumentar los datos positivos respecto del reconocimiento y el abordaje sanitario para con las personas que tienen un consumo problemático. Es importante también decir, o sea, que las personas que tienen un consumo problemático son un margen bastante mínimo en comparación a la gran cantidad de personas que tienen una relación subjetiva con las sustancias de una forma no problemática, ¿no? Como a veces lo explico claramente, uno puede tener una relación con el alcohol o una sustancia legal de una copa de vino por noche, y no necesariamente eso va a incurrir de que en el transcurso de los meses o los años vaya a tener un problema de alcoholismo y terminar consumiendo 3 botellas de whisky por noche. No, bueno, son cuestiones que, y eso que es una sustancia altamente adictiva y que graves daños produce el alcohol, ¿no? Alrededor del 90% de las personas que tienen una relación con las sustancias ilegalizadas tampoco tiene problemas de consumo. Estamos hablando alrededor del 10-11% de las personas que consumen a nivel mundial que tienen un problema de consumo. Entonces Portugal direccionó sus esfuerzos en contemplar esta necesidad de asistencia, de tratamiento de las personas que tienen un consumo problemático de la sustancia y vemos datos muy positivos, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, cómo disminuyeron la cantidad de casos de VIH y otras enfermedades que son transmisibles principalmente por la vía intravenosa, cuando las personas que consumen sustancias por la vía intravenosa con jeringas comparten las jeringas y obviamente se producen contagios de estas enfermedades. Tenemos, por ejemplo, también disminución de los índices de sobredosis en alrededor de un 80% desde 2001 hasta la actualidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de muertes relacionadas por las drogas, ¿no? En caso de sobredosis o demás, índices mucho menores a los que tiene el promedio de toda Europa, ¿no? Por ejemplo, Portugal tiene alrededor de 3 personas cada 100.000 habitantes por año, cuando el promedio de Europa es 17 cada 100.000 habitantes, ¿no? Cuando tenemos que señalar que Portugal tuvo esta iniciativa de descriminalización y de abordaje de reducción de riesgos y daños, y no toda Europa acompañó este proceso, y hay países que son altamente punitivos, ¿no? O sea, punitivistas, mejor dicho, referido al abordaje que se le da a esta temática, por ejemplo, los países nórdicos y muchos otros tantos países que ni siquiera tienen una despenalización clara
de las personas que consumen. Y lo más sorprendente ¿Los creo que el países abordaje. nórdicos son punitivistas? Sí, sí, totalmente. Mira, Suecia, etcétera, son altamente punitivistas, o sea, tienen altos índices de criminalización de personas por índices de consumos y todos los abordajes más nefastos que podríamos relacionar a la temática. Quizá no tienen tantos problemas por un sistema sanitario muy aceitado en otros sentidos, ¿no? Pero que atienden a las personas más allá de esta cuestión de consumo problemático, a diferencia de otros tantos países, entre los cuales podemos vincular a Argentina, que el sistema de salud es altamente expulsivo de las personas que consumen, ¿no? Bueno, por eso quizás no tienen tantos problemas, o tienen, mejor dicho, algunos problemas, pero no tantos como otros países que son altamente punitivistas y a su vez las personas que tienen un consumo problemático ni siquiera tienen posibilidad de atenderse. Y lo que más sorprendía, lo que recién decía respecto de Portugal, es que cuando uno debate estas temáticas, generalmente se suele decir, la contra suele decir, de que cualquier flexibilización en las legislaciones penales relacionadas al tema de drogas va a significar un aumento de los consumos, ¿no? Eso absolutamente. lo escuchamos diariamente cuando uno habla de despenalización, de legalización, de reducción de daños. Bueno, es un mal mensaje para la juventud, para la sociedad en general. Esto va a incurrir en un aumento de consumo exponencial y nuestro sistema no está preparado para amortiguar el mismo. Bueno, esto es mentira, esto es una gran falacia. En el caso de Portugal, claramente, y Portugal y otros tantos países, como 40 legislaciones a nivel mundial que después acompañan un proceso de despenalización, demuestran muchas de ellas que el consumo es independiente de la amenaza de sanción penal o la flexibilización de cualquier normativa penal. En el caso de Portugal, donde uno lo puede observar, o conforme a aquellas voces o visiones algo conservadoras, lo observan como riesgoso, como una cuestión de flexibilización de su normativa a partir del 2001, observamos que, por ejemplo, allá por el año 2000, un año antes de lo que sería estos abordajes de despenalización, el 1% de la población portuguesa tenía un problema de adicción a la heroína. Estamos hablando de alrededor de 100.000 personas. Y ya más cercano a los años 2017, 2018, ya se había bajado a la mitad, ¿no? 50.000 personas, y la gran mayoría de ellas estaban bajo tratamientos de sustitución de sustancias con metadona, ¿no? Cuando el sistema le brinda metadona legal, ¿no? De calidad farmacéutica, como un sustituto a la heroína que las personas consiguen en la vía pública, ¿no? Que financian el tráfico y que a su vez consumen sustancias que están adulteradas generalmente y que pueden causar mayores daños a la salud de la persona consumidora y también mayor riesgo de conductas antisociales, conductas delictivas y demás. Por eso, o sea, vemos que esa cuestión de aumento de consumo está totalmente desmitificado al día de hoy. Y Portugal fue tal así que tuvo datos positivos en todos sus aristas, podríamos decir, que allá en 2001 la JIFE, la UNODC criticaban el sistema de Portugal precisamente por esta flexibilización, y al día de hoy estos mismos organismos de Naciones Unidas que se basan sus funciones en el control de las sustancias fiscalizadas lo toman como un ejemplo, ¿no? Perfecto. Por casualidad, tenés las cifras de los muertos por alcohol en relación con los muertos por droga? A ver, ¿no? Es difícil la de muertos por drogas, pues está bastante criticado eso, ¿no? Porque es un subregistro, en sí se atribuyen a otras tantas cuestiones. En tema de alcohol, estamos hablando aproximadamente de 6 millones de personas por año, ¿no? Al respecto de las sustancias fiscalizadas, o sea, se hablan alrededor de 300.000 personas por año según algunos informes, ¿no? Mucho menos. Y algunas sustancias en particular, ¿no? Recién dijimos, por ejemplo, alcohol 6 millones, tabaco 4 millones, que son sustancias legales, eh, y algunas sustancias en particular, como el cannabis, que es ilegal, ¿no? Y que tiene un estatus mucho más rígido, como bien sabemos, en gran parte del mundo, en comparación del alcohol, no se registra ninguna muerte. Informe tras informe del World Drug Report, se llama el Informe Mundial de las Drogas, de UNODC, que de vuelta repito, es una agencia de Naciones Unidas referida a esta temática, no demuestra ningún caso de muerte producto del consumo de cannabis. Sí hay muchas sustancias derivadas del opio, ya sea de origen vegetal o opiáceos o opioides sintéticos que están causando graves estragos, ¿no? En Estados Unidos están causando, por ejemplo, alrededor de 100.000 muertes por año,
¿no? Con fentanilo, con carfentanilo, también la heroína, etcétera, sustancias de mucho poder psicoactivante, de mucha adictividad, sustancias también muchas de ellas que se vendieron durante mucho tiempo por las farmacéuticas legal, ¿no? O sea, de forma recetada y causaron muchos estragos de adicción a las personas que después cuando se termina controlando esta cuestión de las recetas legales o prohibiendo de cierta forma, estas personas que terminan enganchadas químicamente a las sustancias y terminan comprándole al sistema ilegal, ¿no? Y sustancias de muy baja calidad, como recién decíamos, con adulterantes, con problemas que causan, tal es así como recién decía, que tenemos cifras bastante escandalosas en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, principalmente, ¿no? Pero no tenemos ni por asomo la cantidad de daños que producen las sustancias, las dos sustancias legales de mayor consumo a nivel mundial, que son el alcohol y el tabaco, ¿no? A ver, decime vos que sos el que sabe. En Estados Unidos hay varios estados que permiten el consumo de cannabis libremente y hay otros que no. ¿Cuál es la relación de consumo entre ambos? Hay datos que son sorprendentes. A ver, son experiencias bastante modernas que datan a partir del año 2012, con la experiencia de Washington y Colorado como los primeros estados que tuvieron en su haber una iniciativa regulatoria de cannabis de forma integral, ¿no? Para todos los fines, más allá de la utilidad terapéutica medicinal, que ya aproximadamente más de 30 estados en Estados Unidos tienen una regulación del uso terapéutico de cannabis. Pero alrededor de, no sé si tengo el dato algo desactualizado, puede ser que me hayan impactado las vacaciones, pero alrededor de 17 estados de Estados Unidos ya tienen un abordaje integral del cannabis. Eh, y vemos también, o sea, algunos datos que sorprenden. Primero y principal voy a aclarar algo, me voy a tomar unos minutos como para aclarar una cuestión que me parece importante, ¿no? Y Por que favor. suena, que el primer título que puede sonar algo polémico, pero hay que afirmarlo en tal forma. No todo aumento de consumo es algo problemático, ¿no? Partamos de esa base, pues siempre se basan las estadísticas, etcétera, ¿no? Bueno, aumentó, no aumentó el consumo como para demostrar cierta efectividad de las políticas. Y no, a mi criterio, no siempre es así. ¿Por qué? Primero y principal porque en un sistema ilegal de amenaza, de criminalización, donde las personas que son consumidoras tienen estas amenazas por la legislación penal de ser criminalizadas por delitos de tenencia, autocultivo, como recién me refería, ni más ni menos en mi país, y trasladable esa experiencia también a muchos estados de Estados Unidos, como para no irnos del ejemplo. Esas personas, en definitiva, en las encuestas que se realizan a nivel institucional, muchas veces no declaran su consumo, ¿no? Y tampoco si tienen un consumo problemático, no lo declaran y muchas veces no va a requerir asistencia, ayuda, tratamiento si es que lo necesita. Por eso vemos, conforme los datos estadísticos, que solo una de cada 6 personas que tiene un consumo problemático de sustancias requiere asistencia y tratamiento a nivel mundial. Entonces, cuando las personas en un sistema regulado, legal, ¿no? A partir de estas nuevas experiencias que datan de aproximadamente 10 años, empiezan a naturalizar su consumo como si fuera el consumo de cualquier otra sustancia psicoactiva legal, como sea psicofármacos, alcohol, tabaco, etcétera, empiezan a declarar esto en los datos estadísticos a nivel institucional, empiezan a requerir ayuda, que también esa ayuda significa a veces la formación de estadística por parte de los hospitales y los centros de atención, etcétera, me parece que es un dato positivo, ¿no? Todo lo contrario a lo que se suele decir que un aumento del consumo de por sí significaría un dato negativo. No, lo que pasa es que en un contexto de ilegalidad lo que suele haber es un subregistro y en un contexto de legalidad las personas pueden declarar tranquilamente ese consumo sin la necesidad de estar confesando un delito, ¿no? Sin la necesidad de ser estigmatizados por el sistema de salud cuando se empieza a naturalizar el problema de consumo con cualquier enfermedad relacionada a la salud mental que requiere tratamiento, ¿no? Eso me parece que principalmente es un dato relevante. En Clarísimo. segundo lugar, porque digo, y seguimos en este título de no todo consumo, aumento de consumo es grave o problemático. Tuvimos un gran avance, como recién nos referíamos al tema de uso terapéutico de cannabis a nivel mundial, y en Estados Unidos recién acabo de mencionar que más de la mitad de los estados tienen una regulación propia relacionada al uso terapéutico medicinal de cannabis. Entonces, para sintetizarlo, por ejemplo, cuando uno observa los aumentos de consumo de cannabis en Estados Unidos, se producen por múltiples razones, no solo por el uso terapéutico y medicinal, también un aumento de consumo se relaciona
con esta desmitificación respecto a los efectos reales que causa la sustancia, ¿no? Recordemos que no hace mucho atrás consumir cannabis iba a significar que la persona se vuelva loca, que termine matando a su hermano o a su novia y que después termine consumiendo con una teoría de la escalada, ya por los años 80 se denominaba así, y muchos lo siguen utilizando, que empezás a consumir cannabis, terminás consumiendo cocaína, después te vas a inyectar heroína, hasta que termines inyectándote nafta premium. Bueno, esa Sí, teoría sí. de la escalada, bastante desmitificada también a nivel mundial, significaba también como aquel tabú o aquel drama que se le significaba a los efectos que causaba la sustancia. Y hoy por hoy me parece que la sociedad estaba muy avanzada en esa materia. Claramente los efectos de la sustancia no son tan graves como se solía decir. Tampoco es una sustancia inocua. Ninguna de las sustancias ilegalizadas y tampoco las legales en materia de sustancias psicoactivas son sustancias inocuas. Cada una puede conllevar a un riesgo, pero bueno, volviendo al tema, cuando observamos en las estadísticas que una buena parte de la población se acerca al cannabis, no para perjudicar su salud, digamos, no entre comillas, no como se solía observar el consumo de estas sustancias, sino todo lo contrario, para mejorar su salud, su bienestar, su vida en general, su humor, etcétera, con una utilidad terapéutica medicinal de esta sustancia, o no tan terapéutica medicinal, pero como recién dije, le viene bien para su salud, como a muchos de nosotros nos puede significar algo positivo tomar de vuelta esa copa de vino a la noche. Esos datos estadísticos de personas que empiezan a tener beneficios de su salud, motivo del consumo de cannabis, por ejemplo, adultos y adultas mayores, ¿no? O sea, recordemos que las últimas Expo Cannabis, alrededor del 60-70% de la población que acudió a las mismas eran personas adultas mayores que no habían tenido una experiencia con la sustancia de forma recreativa, por más que hayan pasado por la contracultura de los años 60, los 70, etcétera, ni siquiera se habían acercado al consumo de esa sustancia, pero ahora se acercan al consumo de la misma con fines terapéuticos. Bueno, ese aumento del consumo de cannabis con fines terapéuticos, ¿no? Que está englobado dentro del número general de personas consumidoras de cannabis, alrededor de 282 millones de personas por año consumen cannabis a nivel mundial. Bueno, tampoco es un dato dramático, es un dato positivo. O sea, las personas están teniendo un bienestar en su salud. Y cierro con la tercera pata, lo prometo. Respecto a este ítem de todo aumento de consumo no es un dato problemático, que es que en muchos estados, y es algo que nos sorprendió, empezó a aumentar el consumo de cannabis, pero disminuyó el consumo de otra sustancia como el alcohol, ¿no? Quizá por efectos medianamente parecidos que puedan tener una sustancia con la otra, desinhibitorios, etcétera, es que mucha población, principalmente población joven, adolescente, se empezó a inclinar al consumo de cannabis en comparación a lo que serían los datos que empiezan a bajar respecto al consumo de alcohol. ¿Y por qué eso lo tomo como un dato positivo? Porque claramente, según informes científicos publicados por David Nutt en la revista Lancet, etcétera, o sea, el alcohol hace muchos años está comprobado que es la sustancia que mayor daño causa en comparación con otras tantas sustancias, una cantidad total de 20 sustancias que compara este científico inglés y publica sus informes periódicamente, ¿no? Compara 20 sustancias entre legales y ilegalizadas, y el alcohol es la sustancia que mayor adictividad produce, la que mayor daño individual produce y la que mayor daño colectivo, ¿no? O sea, en índices de accidentología, de violencia, etcétera, causa a nivel mundial. Y el cannabis está en esa tabla de posiciones en mitad de tabla, ¿no? Y como recién dijimos, no es una sustancia inocua, pero es una sustancia que ni siquiera el sistema internacional la vincula, por más que sea la sustancia de mayor consumo de las ilegalizadas, a ninguna muerte, a ninguna sobredosis. Entonces, que las personas empiecen a migrar del consumo del alcohol hacia el consumo de cannabis, también lo tomo como un dato positivo, ¿no? Y muchas de estas regulaciones también lo que significó, por ejemplo, que el mercado ilegal deje de tomar como atractivo determinados territorios donde la sustancia está legalizada. ¿Por qué? Porque si yo tuviera la oportunidad de ir a comprar cannabis, como en Uruguay sucede en una farmacia, o en algunos dispensarios de Canadá o dispensarios de algunos estados de Estados Unidos, en vez de someterme quizá a un clima de extorsión ya sea de las redes ilegales de abastecimiento o extorsión policial, o también, o sea, obviamente amenaza de criminalización si me encuentra la policía en la vía pública con la sustancia, en un sistema obviamente ilegalizado, si yo tendría dentro de un sistema regulado la oportunidad de ir y conseguir
en un sistema controlado, donde sepa quién produce la sustancia, con qué calidad, qué efectos me va a causar, que no pueda llegar a tener ningún imprevisto. Con el cannabis no es tan dramático esta cuestión de los imprevistos, pero sí con otras tantas sustancias, por ejemplo, las drogas de diseño, o también la cocaína, como hemos pasado en los últimos años casos de adulteración, donde teníamos las 24 muertes allá por Buenos Aires. Bueno, todos esos datos, como digo, son positivos en el sentido de que la población empieza a abarcar el terreno de la legalidad, la hace propia, empieza a vincularse con el sistema legal, y el sistema ilegal deja de ser funcional, por ejemplo, en esos territorios, y va migrando hacia los territorios donde la sustancia sigue ilegal, ¿no? Sigue ilegalizada, ¿no? Revuelta volvemos a esta cuestión de la clandestinidad de mercado como negocio. Para que el negocio sea lucrativo, ¿no? Para que sea interesante el territorio donde se abarca la demanda de estas sustancias, ese territorio tiene que tener un régimen de ilegalidad. Porque si tiene un régimen de legalidad, las personas, como digo, eligen el sistema legal. Y eso significó, y cierro con esto, eso significó, por ejemplo, de que los datos de consumo de los adolescentes en Estados Unidos, en algunos estados, empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque no tienen vía de acceso. O sea, no tienen vía de acceso por la vía legal, porque es para mayores de edad, ¿no? 18 o 21 años, y también no tienen vía de acceso porque, por esta cuestión de migración de las redes ilegales de abastecimiento, que dejaron de ver lucrativos ese territorio y sí migraron hacia otro estado, hacia otro lugar donde sigue ilegal. Entonces empieza a disminuirse también el consumo de las poblaciones en los secundarios, en los colegios, etcétera, de estas políticas de regulación, lo cual, esta cuestión del alcohol, de la migración del alcohol al cannabis y también este efecto que causan las redes ilegales de abastecimiento, por lo menos para mí, que soy una persona que le interesa la temática, fueron datos sorprendentes, datos positivos y datos sorprendentes de estas políticas que estamos observando en el transcurso de los últimos 10 años, ¿no? Interesantísimo, como siempre, Mariano. Te agradecemos muchísimo la charla y tendremos muchas en el futuro. Muchas gracias, Simón, y bueno, estaré atento a cualquier otra oportunidad en el futuro. Abrazo grande. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá a Contramano. Es importante. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.